Bienvenida a Fernando Luis Esteche, Agencia PIA Global. Fer, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Un gustazo estar con ustedes. Muy bueno. Bueno, vamos a arrancar, tenemos muchos temas para hablar contigo, Fernando, pero vamos a escuchar rápido a Trump y a Xi Jinping, que acá la producción nos... Bueno, primero esta es la llegada de Trump. La recibida, claro. Y entiendo, Marcos, que hay también declaraciones de los presidentes. Dale. Tengo un gran respeto por China y por el trabajo que usted ha hecho. Usted es un gran líder. Se lo digo a todo el mundo. Es un gran líder. A veces a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo de todos modos porque es verdad. Yo siempre digo la verdad. Así que realmente espero con mucho interés nuestra conversación. Es una gran conversación. Hay quienes dicen que esta podría ser quizás la cumbre más importante de la historia. Dicen que no recuerdan nada parecido. Y puedo decir que en Estados Unidos la gente no habla de otra cosa. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambos países. Debemos ser socios, no adversarios. Coincidimos en que las relaciones entre China y Estados Unidos son la relación bilateral más importante del mundo actual. Deben fortalecerse, no deteriorarse. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambos países. Debemos ser socios, no adversarios. Hemos acordado construir una relación estratégica estable y constructiva entre China y Estados Unidos, impulsando un desarrollo estable, saludable y sostenible de los vínculos bilaterales, para aportar más paz, prosperidad y progreso al mundo. Como pasa con estas cumbres, se analizó hasta el momento en el que se estrechaban la mano. La cooperación y cómo lo esperaba Xi Jinping a Trump con la mano bien en alto. Bueno, podemos decir que se vio en China un Trump adaptándose a la multipolaridad con todos los empresarios que fue, por ejemplo, con Elon Musk y Larry Finkelstein, y planteándole a Xi Jinping, mis empresarios quieren invertir en China. ¿Qué pasó ahí? ¿Un cambio de estrategia de Trump o lo acomodaron los empresarios a Trump? No, me parece que sí, claramente el viaje en sí, ya la programación del viaje y realizar el viaje, ir a China, es un reconocimiento, es la evidencia de la declinación unipolar, sobre todo por los términos en los que fueron las reuniones, por los temas que fueron a tratarse y por las conclusiones del viaje, que muy lejos está, yo creo, de haber sido la cumbre más importante de la historia. Me parece que es más, por lo menos para China, pareció ser más un viaje de gestión, una cumbre de gestión, de administración, que bisagra histórica, porque para hablar de bisagra histórica y justamente con China deberíamos irnos al 72, febrero del 72, cuando llega Nixon a China. Meses antes, en octubre, la China nacionalista, la China de Chiang Kai-shek, todavía viviendo los dos, ¿no? Chiang Kai-shek y Mao, pierde su banca en el Consejo de Seguridad y su membresía en Naciones Unidas, y Naciones Unidas por mayoría vota el reconocimiento a la República Popular China. Eso, y eso era octubre, ahí estaba Bush, el que fue después presidente, Bush padre, de embajador en Naciones Unidas, solo contra el mundo, defendiendo a Taipei, sin saber Bush que mientras él hacía esa defensa, en ese mismo momento, eso fue un día 20 de octubre, ya estaba Kissinger negociando vía Pakistán el viaje de Nixon a China, ya estaba concretándose, ya estaba resuelto. El viraje estratégico, que es así, fue una cumbre distinta que tuvo que ver con la triangulación y la idea, que acá estuvo solapada, estuvo en alguna mente fascinada la pretensión de que un acercamiento a China podría aislar a Rusia, perdiendo de vista que en los papeles de trabajo de defensa estratégica norteamericana, el adversario no es Rusia, sino que es China, ¿no? Entonces, ahí me parece que en términos de cumbre, yo me remontaría Nixon-Mao, otras estaturas intelectuales, otro nivel, sobre todo en comparación con Trump, ¿no? Ahí fue un estadista, un anticomunista furibundo en el caso de Nixon, pero superó sus escrúpulos y sus prejuicios y resolvió un giro estratégico.
Acá fue un empresario, fue un hombre de negocios con las bandas. Lo primero que dice en el recorte que hicieron ustedes, es el recorte donde les nombra uno por uno, Juan, Musk, Larry Fink, todo el de Boeing, el de Blackstone, todo Silicon Valley y todas las empresas de punta de los Estados Unidos. Y acá no traje segundos, no traje vicepresidentes, traje los número uno de cada empresa. Se los vengo a ofrecer, espero que usted pueda hacer lo mismo con nosotros. Va a ser es un viaje que por lo menos en la formalización narrativa ya está muy atravesado por los negocios, con un detalle para nada menor, que es la presencia de Eric Trump, del que le maneja los negocios a Trump, que va como comitiva familiar, no va Melania, van su hijo y su esposa, que son ahí seguramente y probablemente vaya a haber algún conflicto de poderes en el futuro, si alguna vez las cosas se ponen blanco sobre negro sobre las verdaderas intencionalidades. Después hay muchos detalles, como la presencia de Marco Rubio y Hegseth, dos tipos que están sancionados, ¿no? El secretario de Defensa y el secretario de Estado. En el caso de Hegseth después de la visita de Kissinger, que en aquel momento era asesor de seguridad, la primera vez que un presidente norteamericano llega a China con un secretario de Defensa. Eso es dato, ese sí es dato, además que como le dio la mano, que también igual yo creo que todas esas cosas hay que analizarlas, el nudo de corbata que todas esas cosas, el largo de la es más, la canción Imca que le toca en el banquete, la Imca de Village People, que es el himno que usa Trump, que es un himno woke, pero es el que usa Trump en su campaña. Hasta esos detalles yo creo que los chinos los tienen totalmente pensados, y obviamente tiene que ver con los cálculos diplomáticos, y tiene que ver con lo que a Trump lo seduce, ¿no? Con lo que lo predispone de otra manera en las conversaciones. Pero para nombrar, digo, Hegseth, en la importancia va con un secretario de Defensa o secretario de Guerra en este caso, eso es un dato geopolítico notable, eso sí emula el 72. Y el otro es Marco Rubio, que ahora en China, para ingresar, estaban sancionados, no podrían haber entrado a China. Los chinos son en esto muy responsables y muy elegantes, entonces para hacerlo entrar cambian la transliteralización, le cambian un ideograma al nombre de Marco Rubio. En Argentina, la castellanización que usamos nosotros de las cosas chinas es muy graciosa, porque es la L, lo que hace sería Marco Lu, lo que le ponen, como diciendo, no es el sancionado es Marco Rubio. Le cambian un ideograma al estilo cubano, ¿no? En vez de Marco, que dicen que ese ideograma en realidad significa persona tosca o persona torpe, pero no está comprobado. O sea, sí significa eso, lo que no se sabe si eso fue intencional, fue una casualidad. Pero ahí era Marco Lu, no era Marco Rubio. Es como si estuvieran hablando con otra persona, se estrecharon la mano. Eso sí explica, es interesante, porque ve con la iracundia y grosería con la que se refieren a veces, tanto en sus papeles como en sus discursos cuando están en casa. Después, cuando están frente al hombre, le extienden la mano, son perritos obedientes, ¿no? Así que bueno, eso es en principio lo que ha sucedido ahí en China, con referencias múltiples había algunos temas fundamentales. Hay un Xi Jinping que está en la dimensión de la filosofía política, de la teoría política. Todo el mundo está hablando, no sé si todo el mundo, pero muchos han descubierto Tucídides, y peor aún en el sentido de cómo estamos para atrás, han descubierto la guerra del Peloponeso, ¿no? Que es cuando Xi Jinping le dice. No es ninguna sorpresa, Xi Jinping eso lo dice desde que era vicepresidente, lo tuvo que recibir una vez a Obama como vicepresidente. Xi Jinping se lo planteó a Biden en más de una oportunidad, la idea de no caer en la trampa de Tucídides, y esto no es Tucídides, esto es la trampa de Tucídides, que todo el mundo ahora debe haber usado el chat GPT y buscado. Se podría haber hecho alguna picardía con eso. Esto es Graham Allison, es un politólogo, un teórico que arma ahí 16, que es el que va a hablar, el que va a construir esta idea de la trampa de Tucídides, planteando que cuando existe una potencia emergente poderosa, con potencia de emergencia,
la potencia establecida, por su temor, el temor de la potencia vigente respecto de la potencia emergente, eso termina en guerra, y estudia varios casos, 16 casos, de los cuales solo 4 no sucedieron, ¿no? Entre esos casos, los que terminan en la Primera y Segunda Guerra Mundial, solo 4 no sucedieron. Uno es España con Portugal, el otro es la segunda gestión, ya la decadencia del Imperio Británico de 1890 a 1910-20, Gran Bretaña con Estados Unidos. Previo a eso es el Imperio Otomano con los Habsburgos, siglo XV, y después lo otro es la Guerra Fría, ¿no? Unión Soviética con Estados Unidos. Esos son los 4. Entonces Xi Jinping le plantea: no caigamos en la trampa de Tucídides. Le está diciendo: sabemos que nos temen, tenemos que cooperar. Parte del recorte ese que vos haces, que hicieron ustedes, sí. La filosofía está ahí, la idea de lo que le va a plantear. Tenemos que construir sinergia. Claro, Fer, un segundito para frenarte. No entendía nada de qué le estaban hablando. Le dijo: vamos a hacer grandes negocios y vamos a hacer algo grande. Eso mismo. Porque bueno, después dejamos a la audiencia para que vaya a buscar la parte histórica que nos llevaría a extendernos, pero en términos conceptuales podemos decir que lo que está planteando China es, bueno, y que es también la discusión que entiendo que va a estar en India en la próxima cumbre del BRICS, que es cómo se le encuentra a Estados Unidos, o lo que está planteando China, un lugar en la multipolaridad. Porque lo que le está planteando China es: che, dejen de ser imperio, ¿no? Dejen atrás el imperialismo, son una potencia. Ahora, la característica de Estados Unidos es que desde sus inicios ha sido imperio. Sí, yo no sé si le está planteando dejan de ser imperio, por lo menos no es explícito lo que le está planteando. Lo que sí le está planteando es que el mundo está cambiando, que el mundo ha cambiado, o que el mundo va hacia un cambio que se va a consolidar, y le está planteando que en ese cambio que se va a consolidar China es un actor de primer orden. Eso yo diría que le está planteando, sería más cauto. Bien. Menos celebrativo. Hay toda una tendencia de analistas geopolíticos que hablan del temor. De hecho, el temor en Europa, en Japón, en Corea del Sur, que son los tres pivotes sobre los que labura la noción de decir, el poderío norteamericano. El problema es esta idea de duopolio, ¿no? O lo que llaman el G2, la idea de China y Estados Unidos resolviendo, más allá de cómo hagan ellos la gestión como potencia, con un formato imperial u otro tipo de formato, resolviendo el mundo. Un poco la pretensión de Trump, las señales que pretende dar Trump en esta cumbre fueron esas. Después no sucedieron. Una cosa son las señales con las que llegó y otra cosa son las que se fue, ¿no? Porque entre las que llegó, por ejemplo, anuncia desde Estados Unidos subiéndose al Force One, al avión ese gigante que tiene, diciendo vamos a hablar sobre el tema de armas de Taiwán, ¿no? Hay ahí una provisión de armas permanente de los Estados Unidos a Taiwán, sí, de militarización. Esto en época de Reagan estaban lo que se llamaba las 6 garantías. Entre las 6 garantías era que que Estados Unidos no iba a tener una relación con Taiwán mediada por China. Entre esas, de ninguna manera iba a discutir con China si le vendía o no armas a Taiwán. Bueno, no sabemos si se discutió puntualmente eso o no, pero eso ya como señal de viaje fue muy malo para Taipei, y estuvieron con mucha preocupación, más allá de que después también en el marco de esta cumbre, debemos decir, Xi Jinping fue muy contundente y muy concreto, dijo: Taiwán es nuestra línea roja, Taiwán nos puede llevar al conflicto, nos puede llevar a la gran colaboración, como nos puede llevar al conflicto. Marco Rubio responde que no cambia, que sobre Taiwán, cuando le preguntan a Trump sobre Taiwán, no habla, se queda callado. Conferencia de prensa, se queda callado, no responde. Hexet va a explicar que es un tema muy álgido y que no corresponde que hable, que ya dentro de los próximos días va a hablar. Y Marco Rubio dice: no cambia, él sí declara, no va a cambiar la política sobre Taiwán, no hay innovación. Uno puede pensar si se trata de la política de Reagan en adelante y de las 6 garantías, o pensar de la política del 72, porque el marco de todas las conversaciones, incluso cuando empieza el discurso en el banquete en el Palacio Xi Jinping inmediatamente lo enmarca en una entidad
del tipo de lo que fue la reunión de Nixon-Mao, ¿no? Y de la visita de Kissinger. Entonces, digo, es una ambigüedad lo que sucedió respecto de Taiwán, como respecto de Hormuz, como respecto de Ucrania, como respecto de otros temas que tendría que haber, uno esperaba, esta se iba a discutir, fentanilo, y tierras raras. Digo, sobre eso, una cosa es lo que dice Trump en una entrevista televisiva a Fox, que dice cualquier cosa, dice, no, Irán no le vende más China no le vende más armas a Irán, China quiere que abran el estrecho de Hormuz, está muy interesado con eso. Sí, Claro. prácticamente China era un aliado menor y un ejecutor de las políticas trumpistas en la narrativa de Trump, y la verdad que China fue pero mucho más cauto, porque China, además de ser responsable en esto, es un socio estratégico de Trump. Digo, ¿qué va a hablar de Trump, de Putin? ¿Qué va a hablar de Ucrania? ¿Qué tiene que hablar Trump de Ucrania con China? Si mientras estaban en el banquete, Petkov anuncia, el vocero del Kremlin, anuncia la visita la semana que viene de Putin a China, que eso es una señal de la amalgama, la densidad política que tiene el acuerdo estratégico, que ese es el valor que tiene el acuerdo tanto para China como para Rusia, de China y de Rusia. Después Trump dice, quieren comprarnos petróleo a nosotros para no depender tanto del petróleo ruso e iraní. Esas son más manifestaciones que merecería la inteligencia, aunque sea de un lector lego, merecería darse el permiso de no creer semejantes sandeces, ¿no? Que a todas luces son sandeces. Bueno, ahí nos dejaste en realidad picando varios temas, ¿no? Sí. Primero, la cumbre en India del BRICS fue ayer y es hoy. O sea que eso Sí, es una cumbre comercial. está bien, bueno, Es una, pero es una cumbre. no, es una cumbre muy importante, pero digo que no tiene, porque justo si no hubiera estado Trump, Xi Jinping, estaríamos hablando de eso. Claro. Porque es un monitoreo respecto pero nunca perdamos de vista que BRICS no es como Organización de Cooperación de Shanghái. En el sur global se habla mucho de BRICS, porque BRICS es lo que lo contiene, pero BRICS es solo comercial la dimensión, no tiene otro tipo de acuerdo, Claro. no se pudo avanzar a otro tipo de acuerdo, salvo en alguna parte de cooperación financiera y de desarrollo de infraestructura con el nuevo Banco BRICS, pero todavía eso es muy endeble. Lo interesante ahí es la llegada, bueno, Modi fue muy elogioso de la llegada del canciller, es cumbre de cancilleres, ¿no? Del canciller de Emiratos. Emiratos es un país que está estragado, está con un pifie geopolítico a partir de su definición de alianza estratégica con Israel, aislado del Golfo, aislado de la Organización de Cooperación del Golfo, enfrentado con Arabia Saudita. Entonces ahí la recepción que le da Modi a Emiratos, que además hace un posteo particular, saludando al canciller emiratí, ahí es interesante para ver la cintura con la que se mueve Modi, que me parece que es otro gran actor que nunca se le presta demasiada atención. Claro. Me parece que tanto Modi como Erdogan, hay actores que son potencias medias, pero que son tipos que están jugando. Bueno, justamente hablábamos con Gabriel Merino que Turquía e India tienen esa capacidad de moverse de una manera medio zigzagueante, que no la tiene Emiratos Árabes Unidos, por eso... No, lo de Emiratos fue un estrago. Por Yo eso. creo que Emiratos tuvo esa intención o esa pretensión y no. Entonces, podemos decir, como síntesis, volviendo a la cumbre de Xi Jinping con Trump, llena de ambigüedades, hay que ver cómo se desarrolla. Convengamos, antes de que termine, convengamos que el desorden de hoy es producto de tus preguntas y no de mi exposición, que es Sí. como suele ser el desorden de esta columna. Seguramente. Quiero dejar claridad sobre Hoy es viernes. Pero bueno, vamos y volvemos porque esto es parte del análisis geopolítico, ¿no? Me parece más dinámico, Uno se sienta con el mapa y habla con Esteche, ¿no? Va y viene. También hay que decir, para que no nos falte, como actores, Japón. Japón se está rearmando y vos recién decías, miremos a Europa, miremos a Corea del Sur y a Japón como estos peligros guerreristas, sobre todo en el Pacífico. Sí, eso es, por un lado tienen la conceptualización residual de la gestión imperial residual, que no es la que está gestionando, no es el formato que está gestionando Trump. No obstante, si Trump pierde las elecciones, vuelve el globalismo al gobierno, esto se revitaliza. Claro. Japón tiene un límite estructural en cuanto a su militarización, que es su constitución, pero tiene una mujer que es una fascista militarista
en el poder una ignorante supina, ¿no? Incluso la propia historia de Japón y su vocación imperial histórica. Cuando hablas de Japón estás hablando de un imperio. Por eso hablamos de India, Turquía. Japón tiene esta vocación. Ahora, en los acuerdos, Xi Jinping planteó un acuerdo de por lo menos 3 años de estabilidad estratégica, estos fueron los términos que usaron, que contradicen lo que nosotros planteamos como estrategia de Trump, que es la inestabilidad estratégica provocada, preventiva provocada, que es lo que viene haciendo en toda Asia para acercar China. Xi Jinping planteó esto y Trump asintió, ¿no? Si eso existe como acuerdo más allá de los documentos, de lo que fuera, ni Taiwán, ni Japón, ni nadie va a desbordar. Va a estar molestando, no va a haber una tensión en torno de Taiwán, le levantarán unos cohetes sin combustible y alguna otra cosa, pero digo, no será una tensión real. Juegos siempre van a aparecer, juegos de guerra aparecen. China lo que pide es estabilidad. El otro día Merino nos caracterizaba la cuestión interna en Taiwán y él lo que decía es que los autonomistas son minoría. Sí, eso es así. Los que tienen la idea de que Taiwán perviva más allá del vencimiento de los acuerdos, son una minoría, son gestión de gobierno de todas maneras, pero digo, hay un dato que por ahí pasó por alto en muchos lados, que fue la presencia de el núcleo de liderazgo del Partido Nacionalista Chino, de lo que venía de la vieja estructura de Chiang Kai-shek, que son los fundadores de Taiwán y que sería el peronismo taiwanés, para que lo entendamos en Argentina. Eso estuvo en China poniéndose de acuerdo con la necesidad de una construcción sinérgica. Taiwán sin China no puede claro, sobrevivir más allá de las intenciones que tenga. De hecho, yo te digo, los H200, los chips que hace Nvidia, que los hace en Taiwán, la cadena de suministro de manufacturación de ese chip para que Taiwán haga ese chip depende de China. Claro. Es decir, la cadena previa, ¿no? La larguísima cadena. Eso lo planteaste vos en una anterior columna, que es que Estados Unidos puede apropiarse incluso de la Argentina, de las tierras raras, sí, de la materia prima, pero el proceso de tierras raras lo tiene China. Sí, y eso sí fue discusión, ¿eh? Eso sí fue la presencia de Wang y de Bezos, de Musk, son los tipos que están que más entienden del problema, porque además fueron los más afectados hasta que se hizo la tregua de Corea del Sur de la guerra arancelaria, sí, cuando China les cortó los suministros. Bueno, la gran discusión ahí fue también el tema del suministro, la gran discusión que no va a ser pública. Lo único que hicieron pública fue el agregado comercial GRI, que dijo: entendemos que en inteligencia artificial estos dos potencias tienen que cooperar y es la primera vez que van a reconocer primero el desarrollo de China y la necesidad de una interrelación interdependiente, que no hay manera sino de que eso fluya. Y le ponen los yanquis, por eso va Wang, le ponen sobre la mesa la posibilidad del acceso de China a los H200 por ser el caso de que existe ahora, a un nivel de desarrollo tecnológico que China está desarrollando autónomamente. Y por otro lado, da cuenta ahí de una noción, ahí sí, ese es el dato de la decadencia, no de la decadencia, de que van a negociar. Si fueran los dueños del mundo, van y arrebatan. Van a negociar, no sabremos eso, salvo por datos de intercambio comercial alguna vez, cuánto de eso funcionó. Pero sí me parece que está resuelto el tema de la cadena de suministros, que la gran discusión, por eso los que van son Silicon Valley, ¿no? Los que van son Silicon Valley, y esto lo tendríamos que enlazar con alguna columna que hemos hecho acá, no me acuerdo cuándo, sobre lo que es la tecnoligarquía como gestión imperial. Bueno, déjame preguntarte, 10 y 10, nos tenemos que extender porque esto está entretenido y aparte estamos yendo al núcleo de la discusión del presente. Vino Peter Thiel a la República Argentina, de hecho se compró una casa. Continúa acá, sí. El pibe está en la escuela. Sí, ayer nos comentaba Esteban. Por Barrio Chico, Palermo Chico. Pero no tuvo clases porque hubo coso docente. O paro docente. Bueno, estuvo en Paraguay, estuvo en Brasil, estuvo en Chile. No estuvo en China. Palantir no estuvo en China. Bueno, por eso, porque nosotros analizábamos con vos la semana pasada, con esta columna para mí muy interesante de la tecnooligarquía, y decíamos, Larry Finkelstein estuvo en Davos planteando públicamente cómo vamos a competir como Occidente con China. Y Palantir, con este posthumanista,
delirante, pero un tipo con mucho poder como Peter Thiel, lo que dice es, nosotros no podemos, nuestro enemigo es China. Ahora, Larry Finkelstein fue a China, Palantir no. Sí. Ahí está. Larry Finkelstein y las terminales más directas como Blackstone, Larry Finkelstein y todo lo que es directamente Larry Finkelstein estuvieron todos. Entonces, ahí está en tu desarrollo, cuando la vez pasada decías, tienen contradicciones, la tecnoligarquía tiene contradicciones, acá se pueden ver. Sí, en el caso en el plano de lo político se pueden ver, en el plano de la infraestructura y del desarrollo tienen que sentarse a discutir, no hay manera. Palantir no puede existir sin muchos de los recursos que dependen de un acuerdo con los chinos. Uh-huh. Se puede ver el nivel de autonomía que puede tener Palantir, se puede ver el nivel de acuerdo que pueden hacer. ¿Qué tiene que hacer Palantir en China? Nada, no van a discutir metacontrol y metavigilancia o acopio o Big Data con los chinos, pues los chinos, esos ya son los primeros que lo identificaron. Entonces ahí hay un problema yo creo que no es justamente lo que se le va a ofrecer a China y China le dice, un gesto, lo que le dicen los chinos es, China no tiene más que abrir más la puerta, lo que vamos a hacer es abrirle más la puerta a que vengan a hacer negocios, y no debe malinterpretarse no está haciendo Trump una lógica globalista de deslocalización empresarial, no está yendo a instalar empresas a China, está haciendo negocios con China, les está vendiendo aviones y les está planteando acuerdos comerciales donde su base industrial o de Big Tech tenga algún tipo de intercambio con China, pero no estamos hablando de deslocalización, que es la otra ilusión donde... Bien, vale la aclaración, ¿no? Porque en realidad lo que decíamos es, se peleó con Elon Musk, donde Elon Musk llegó a decir, Trump estuvo en la isla de Epstein, y que tenía que ver con toda la cuestión arancelaria, y ahora Elon Musk, que estuvo en China, bueno. De hecho, lo sentaron al lado ¿de quién? A Elon Musk. Ellos hicieron el par en todo el banquete, es interesante, porque incluso hay una foto girando ahí donde muchas compañeras muy genuinamente, pero más que el rezongo, yo haría el análisis de mierda que está masculinizado el poder en el mundo, pero bueno, eso no es ningún descubrimiento. Pero algunos lo descubren, todos chabones eran en una de las mesas, entonces muchas mujeres, ninguna mujer, no funciona así el mundo. Ahora, en el banquete, la que se sienta con Nvidia y con Elon Musk es una mujer que es la fundadora, una hija de campesinos chinos, se me acaba de ir el nombre ahora, que es la fundadora de la empresa de nanotecnología más grande, más importante de China. En el banquete lo que hicieron es un espejo de trabajo, donde al del Boeing lo pusieron con el de los aviones de las líneas aéreas, al de los superconductores con el de, a su par. Bueno, estaba Huawei, justamente en la mesa de Mac. Hicieron una suerte de melliceo a nivel del poder de la Big Tech china con la Big Tech norteamericana. No solo de la Big Tech, sino de todo el esquema de una comitiva que fue preeminentemente, a diferencia, la de Nixon fue exclusivamente política, la de Trump fue preeminentemente comercial, empresarial. Cerremos con esto una chapa, Cuba, jefe de la CIA en Cuba. ¿Qué decir en pocas palabras, Che? Jefe de la CIA en Cuba o donde fuera, como fue en enero en Venezuela, el jefe de la CIA es el tipo que hace los tanteos y los acuerdos del Estado profundo norteamericano con seriedad sin que trasciendan. Que haya ido el jefe de la CIA a Cuba, Cuba lo recibe desde el Minin, no es que lo recibe Díaz-Canel, lo recibe su par cubano, es que están planteando conversaciones que hay que tomarlas en serio, no son las bravatas de Trump o de Marco Rubio, están hablando en serio de lo que está. Una semana antes Marco Rubio había planteado 100 millones de dólares de cooperación de ayuda humanitaria y que pedía que lo negocie, que lo reparta la Iglesia Católica. Lo hace una semana después de haber ido a ver al Papa León XIV. Se me fue el número. 14. Hay ahí la Iglesia intentando un rol. Lo que está, yo insisto con Cuba siempre. Cuba es para Estados Unidos, de hecho, entre las discusiones que se supone que le planteó Ratcliffe, el jefe de la CIA, a los cubanos fue
el desmantelamiento de lo que ellos suponen que son bases de escucha, de interferencia de comunicaciones de la parte sureste norteamericana, que se hacen desde, hay un viejo, lo que se llama la cueva de Lourdes, es un viejo mito de que ahí había una base soviética, después una base, ahora